Muy bien. En este módulo vamos a conversar sobre la anatomía inguinal desde el punto de vista de la visión posterior. Yo soy Nicolás Quesada, soy profesor asociado al Departamento de Cirugía Digestiva de la Pontificia Universidad Católica y actualmente el presidente de la Sociedad Paraabdominal Yáñez de Chile durante el periodo 2020 al 2022. Ahí abajo está mi correo. Cualquier duda que tengan a lo largo de este curso, por favor no duden en contactarme. Um, La cirugía moderna de la pared abdominal, no solamente para la hernia inguinal, sino también para todo tipo de hernias de pared abdominal, están basadas en un conocimiento profundo de la anatomía. Para el cirujano no hay lugar a dudas que la anatomía es tremendamente importante y el no conocer la anatomía nos impide realizar cualquier procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, eh, es muy importante saber la anatomía de una cirugía de hernia o una colecistectomía, de cualquier operación en realidad. De tal manera que, particularmente para la hernia inguinal laparoscópica, es muy importante reconocer que la anatomía de la región inguinal en su abordaje posterior es distinto al abordaje anterior que clásicamente nosotros aprendemos en nuestras residencias quirúrgicas. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta presentación. Solamente a modo de recuerdo, una foto de la anatomía de la pared, de la región inguinal, perdón, por anterior. Aquí en este borde azul ustedes pueden ver el borde del oblicuo externo o la fascia del oblicuo externo que está abierta y retraída, ¿cierto? Y aquí es cuando ustedes exponen el canal inguinal y aquí ustedes ven, ¿cierto? La proyección del músculo recto del abdomen, el tendón conjunto, por acá abajo la fascia transversalis, el orificio inguinal profundo a través del cual emergen los elementos del cordón rodeados por esta proyección del músculo oblicuo interno que es el cremaster, y acá en este cordón espermático, ¿cierto? Muchas veces vemos que está pegadito a él el nervio ilioinguinal y la rama genital del genitofemoral. Y también quiero que recuerden que a través o en este mismo plano muchas veces encontramos al hilio hipogástrico, que en la gran mayoría de los esquemas ustedes lo van a ver como una rama única, pero la verdad es que sabemos que tiene o potencialmente puede tener muchas ramificaciones en su trayecto, ¿ya? Esto solamente a modo de recuerdo porque quiero que se acuerden de la presencia del nervio hipogástrico e ilioinguinal. ¿Por qué es importante conocer la anatomía? Porque hoy el éxito de una hernioplastia inguinal laparoscópica está en poder realizar paso a paso los pasos, valga la redundancia, de la visión crítica del orificio miopectíneo. Este trabajo que publicó el doctor Daes con Edward Felix en diciembre del año 2017, hablan cómo avanzar punto a punto en la disección de la región inguinal por posterior, de tal manera de no perderse y no dejar ninguna de las zonas inguinales sin poder, sin explorar, ¿ya? Adicionalmente, y siguiendo esta misma línea, el grupo de los brasileños, liderado por Cristiano Claus y Furtado, publicaron este año las 10 reglas y ellos separan la región inguinal en distintas zonas, en el fondo, lo vamos a ver más adelante, pero lo que buscan en definitiva es una guía tal vez un poquito más práctica de cómo llevar a cabo la disección de la región inguinal por vía posterior. Este es un esquema. Ustedes todos los esquemas que encuentren en tanto en los libros formales como por ejemplo en esta lámina, ¿cierto?, de Netter, como en esquemas más informales, siempre van a encontrar que hay algún grado de error. Fíjense cómo acá en el fondo este es el músculo oblicuo, perdón, el transverso del abdomen, oblicuo interno, oblicuo externo, y fíjense cómo este nervio que ellos describen como el hilio inguinal lo hacen transcurrir entre el oblicuo interno y el transverso, cuando en realidad esto debería venir en esta capa. Y así ustedes van a encontrar numerosos errores en distintos esquemas, pero lo que quiero mostrarles acá es que el espacio que nosotros vamos a abordar en la hernioplastia por vía laparoscópica es este espacio que está acá, un espacio virtual, un espacio teórico, el cual nosotros vamos a tener que desarrollar para poder
desplegar nuestra malla y poder hacer una reparación óptima de la pared abdominal. Yendo un poquito más al tema en profundidad, este es la visión de la pelvis ósea, vista desde el centro de la pelvis ósea hacia lateral, vale decir, este es el borde medial del hueso ilíaco. Aquí ustedes ven la sínfisis del pubis, y esto sería el tubérculo del pubis, y aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Si a esta pelvis ósea nosotros le hacemos aparecer toda la porción muscular, vale decir oblicuo interno, oblicuo externo y transverso, encontramos que en esta proyección los músculos oblicuos y el transverso se insertan simplemente hasta el tercio medio de lo que vendría siendo la proyección del ligamento inguinal, que ya lo vamos a dibujar. Pero si ustedes se fijan, entre las porciones musculares y las porciones óseas, en esta zona hay un gran orificio, hay una falta de, entre comillas, pared abdominal, y por lo tanto esta es una zona que de alguna forma está proclive al desarrollo de hernias. Si a esto nosotros le dibujamos el ligamento inguinal, esto lo dividimos en dos partes, una parte que es superior, ¿cierto?, que es lo que nosotros abordamos por vía anterior para hacer un abordaje tipo Liechtenstein, por ejemplo, y en esta zona lo que nosotros encontramos muchas veces es el orificio inguinal profundo y el triángulo de Hasselbalch, y por debajo del ligamento inguinal, ¿cierto? Acá nosotros tenemos nuestro ligamento lacunar. En este sector, que es muy grande, en la zona lateral, este orificio está ocupado por el músculo iliosoas. En esta zona central está ocupado por el pedículo o el paquete vasculo nervioso de los vasos ilíacos externos y nervio femoral. Y en esta zona más medial podemos encontrar potencialmente un orificio crural. Muchas veces aquí lo que encontramos es un ganglio linfático, ¿no? Nuevamente, para reforzar el concepto, fíjense que aquí tenemos la pelvis ósea en una visión por anterior, y trazamos acá nuestro ligamento inguinal desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, y como ustedes se fijan, por debajo de este ligamento inguinal, en la porción lateral, el iliosoas ocupa gran parte de este espacio, y aquí queda esta pequeña cavidad por donde pasan, ¿cierto?, los vasos ilíacos externos y el nervio femoral. Aquí hacia medial el espacio de las potenciales hernias femorales, y por sobre esto nuestra región inguinal como nosotros la conocemos regularmente. Finalmente, una visión tridimensional y con un corte coronal. Nosotros aquí, por esta parte, estaríamos dentro del abdomen y aquí fuera del paciente, y lo que vemos acá es un corte, ¿cierto?, de los tres músculos laterales. Aquí ustedes ven el oblicuo externo, y ya hacia el extremo más medial, ¿cierto?, solamente la aponeurosis del oblicuo externo. Aquí ustedes ven el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, y en esta zona que es el canal inguinal, simplemente la pared posterior está dada por la fascia transversalis. Esto que ustedes ven acá es la sínfisis del pubis, y aquí por anterior, ¿cierto?, el ligamento inguinal, que es el borde inferior del oblicuo externo, la parte donde el oblicuo externo hace un pliego hacia abajo. Esta es la zona del ligamento inguinal, y por interior, vale decir por la visión posterior, lo que nosotros vemos acá es el tracto iliopúbico, que es una estructura distinta, eh, que es absolutamente paralelo al ligamento inguinal. Sin embargo son dos estructuras distintas. Esto de acá es el hueso, la rama anterior del pubis, y en su parte superior está cubierta, ¿cierto?, por el ligamento de Cooper. Aquí ustedes ven el ligamento lacunar, ¿ya?, que es el ligamento que nosotros a veces tenemos que sacrificar para poder reducir hernias femorales atascadas. Y aquí ustedes pueden ver los vasos ilíacos externos, el conducto deferente y los vasos testiculares, que en conjunto, por sobre el tracto iliopúbico, hacen ingreso al orificio inguinal profundo, y son parte, ¿cierto?, del canal inguinal, que es lo que nosotros vemos por anterior, ¿cierto? Acá en el canal, el músculo oblicuo interno le otorga fibras musculares a este cordón espermático. Esas fibras se pasan a llamar cremaster, ¿eh? Y los vasos ilíacos externos, acá justo antes de pasar por el tracto iliopúbico, dan estas ramas que son los vasos epigástricos inferiores. Entonces, esta es la anatomía que vamos a repetir varias veces a lo largo de esta presentación.
Este esquema que les mostré anteriormente es lo que hoy día se conoce como el orificio miopectíneo de Frouchot, en honor al anatomista y cirujano Henry Frouchot, que vivió entre los años 1894 y 1960, y él dijo esta frase: podría decirse que el hombre sano es, aunque desconocido para él, portador de una hernia, porque el orificio miopectíneo es una zona de debilidad de la pared abdominal a través del cual existen muchas zonas potenciales a través del cual puede producirse una hernia y muy probablemente la gran mayoría de los hombres las tengamos. Nuevamente una visión de la anatomía. Esto es una lámina del libro de anatomía de Netter, y aquí ustedes pueden ver entonces desde la cavidad peritoneal, aquí está la piel del paciente, entonces las cosas que vamos a ir reconociendo una y otra vez es en la línea media. Este es el ligamento umbilical medio, que vendría siendo el uraco que está obliterado. Un poquito más hacia lateral vamos a ver los ligamentos umbilicales mediales, que son remanentes de las arterias uterinas, que muchas veces están obliteradas, pero ojo que a veces pueden repermeabilizarse y sangrar. A veces uno puede ver algunos pliegues por sobre los epigástricos, y algunos los han denominado como los ligamentos umbilicales laterales, aunque en realidad no son tales. Aquí ustedes pueden ver por interior, ¿cierto?, desde la espina ilíaca hasta el tubérculo del pubis, la proyección del ligamento inguinal, que por dentro es el tracto iliopúbico, ¿cierto? Y por sobre el tracto iliopúbico y lateral a los vasos epigástricos inferiores tenemos el orificio inguinal profundo, que es perforado por los vasos testiculares y el conducto deferente. Aquí ustedes ven los vasos epigástricos inferiores, tracto iliopúbico, y aquí está el músculo recto del abdomen. Por lo tanto, lo que tenemos acá es el triángulo de Hasselbalch, y por inferior al tracto iliopúbico, por sobre el Cooper y medial a la vena ilíaca, tenemos el orificio femoral. Fíjense que va a haber un detalle que vamos a ver más adelante, que este ligamento umbilical a veces nosotros lo perdemos de vista, pero cuando estamos disecando el conducto deferente, a veces podemos ver el ligamento umbilical medial. Lo vamos a ver a continuación. También existe acá un vasito sanguíneo o unos vasos sanguíneos que son una anastomosis entre los vasos epigástricos o los vasos ilíacos con los vasos obturatrices, y esta anastomosis se llama evidentemente anastomosis ilíaca obturatriz, o bien corona mortis, precisamente porque las lesiones en estos vasos sanguíneos producen sangrados que son a veces difíciles de controlar. Por debajo del pubis o el ligamento de Cooper, acá tenemos el espacio de Rettius, que es bilateral por supuesto, y lateral a los vasos ilíacos, este es el espacio de Bogros. ¿Ok? De tal manera que, nuevamente, esta anatomía la vamos a ir viendo una y otra vez en los distintos esquemas. Existen muchos esquemas, muchos dibujos de la anatomía inguinal. Este a mí me gusta mucho porque se aproxima bastante a la realidad. Como ustedes ven, el tracto iliopúbico más bien horizontal. Hay algunos esquemas donde incluso sale casi vertical. Y lo que hacemos en este esquema es dividir el orificio miopectíneo, en este caso un orificio miopectíneo del lado derecho, en 5 triángulos. El triángulo de Hasselbalch, como ya lo habíamos mencionado, está delimitado por el tracto iliopúbico, los vasos epigástricos inferiores y el borde lateral del recto del abdomen. El triángulo indirecto está delimitado por los vasos epigástricos, el tracto iliopúbico, y este límite es un poco más laxo, pero lo importante del triángulo indirecto es donde vamos a encontrar el orificio inguinal profundo, a través del cual perforan, ¿cierto?, el conducto deferente y los vasos testiculares. Acá tenemos el triángulo femoral, que es el lugar donde nosotros podemos encontrar las hernias femorales, que está delimitado fundamentalmente por el tracto iliopúbico, por el Cooper y por la vena. En este caso lo hicimos un poquito más grande para que se viera mejor. Y aquí tenemos otros 2 triángulos que no albergan hernias, pero albergan problemas. Vale decir, el triángulo de la perdición, que es la zona donde vamos a encontrar los vasos ilíacos, y el triángulo del dolor,
que es aquella ubicación anatómica donde vamos a encontrar fundamentalmente los nervios que nosotros podemos acceder a través de la región inguinal por posterior. Estos dos triángulos tienen la importancia de que ningún elemento de fijación debe ser puesto en esta zona, puesto que un TAC mal puesto en esta zona puede producir un sangrado masivo muy importante, y asimismo un TAC en esta zona puede comprometer alguno de los nervios y producir dolor crónico. Vamos a ver que este triángulo del dolor es bastante teórico y hay alguna probable proyección que deberíamos aplicar más bien y no simplemente a este triángulo. Bueno, esta es la visión que nosotros tenemos cuando ingresamos a la cavidad abdominal por una vía transabdominal, por TAP, ¿ya? T-A-P-P, Transabdominal Preperitoneal Repair. Y lo que nosotros vemos acá entonces es la proyección del hueso de la rama anterior del pubis, que está cubierto por el ligamento de Cooper en su superficie superior. Aquí vemos una proyección del tracto iliopúbico, fíjense, una proyección del tracto iliopúbico, imagínensela. Aquí ustedes pueden ver los vasos ilíacos, en esta zona de acá, probablemente aquí cruzando el deferente y aquí cruzando los vasos gonadales, y en esta zona de acá, el orificio inguinal profundo, por debajo de esta proyección del tracto iliopúbico que yo les dije que se imaginaran. Esta proyección del tracto iliopúbico la juntamos con este Cooper, y aquí nosotros tenemos medial a los vasos ilíacos el potencial orificio femoral. Aquí yo les había dicho que teníamos el orificio inguinal profundo, y esta es la proyección de los vasos epicásticos inferiores. Aquí se logra ver un pliegue y podríamos tal vez llamar a esto como ligamentos umbilicales laterales, dudoso. Y estas hernias que ustedes ven acá están medial a los vasos epicásticos, por sobre la proyección del tracto iliopúbico y lateral al recto, por lo tanto estas son hernias directas bilaterales. Ahora, esto que yo les menciono probablemente para ustedes puede ser un poco confuso, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo nos organizamos para poder avanzar en esto? Y aquí el grupo de los brasileños ha sido bastante insistentes en este concepto de la Y invertida y la generación de los 5 triángulos. Entonces, lo que ellos proponen es trazar una línea horizontal que efectivamente corresponde a la proyección del tracto iliopúbico, una línea a través de los epigástricos inferiores, una línea a través del conducto deferente y otra línea a través de los vasos testiculares, y ustedes, como se pueden ver acá, hay una Y invertida y aquí se generan 5 triángulos. Estos triángulos son el triángulo indirecto, el triángulo directo, que es por donde salen las líneas directas, el triángulo femoral, triángulo de la perdición, donde están los vasos ilíacos, y el triángulo del dolor, donde vamos a encontrar fundamentalmente los nervios. Una vez que se ha hecho la disección, lo que nosotros necesitamos es ver este plano anatómico. Vasos epigástricos, conducto deferente aquí, vasos testiculares, triángulo femoral, triángulo directo, en este caso con una hernia directa, triángulo indirecto, probablemente sin mayor compromiso acá, proyección del tracto iliopúbico, fíjense que acá está esta anastomosis entre los ilíacos y los obturatrices, que es la corona mortis, y aquí no alcanzamos a ver el ligamento lacunar. Cuando uno parte la disección en la cirugía laparoscópica, lo primero que uno hace es abrir el peritoneo, y fíjense que al abrir este peritoneo vamos a encontrarnos con una particularidad que en la cirugía robótica ha sido un poco más fácil de ver, no así en la cirugía laparoscópica. Fíjense que apenas se abre el peritoneo, aparece una nueva capa dentro de esta pared abdominal. Aquí el cirujano está mostrando el peritoneo, aquí está mostrando una capa de fascia, y está mostrando además los vasos epigástricos inferiores que siguen cubiertos por una capa distinta de fascia. Si ustedes se fijan acá, en la literatura está descrito que la fascia transversal pudiera tener una capa anterior y una capa posterior. A esta capa posterior, que es la que se menciona acá, también se le ha llamado una fascia intermedia. Lo importante es saber que esto permite generar distintos compartimentos dentro de la región inguinal por vía posterior. Vale decir, entre esta fascia intermedia o hoja posterior de la fascia transversalis y el peritoneo se genera el espacio
visceral, ¿ya? Y cuando ustedes están por anterior a esta vaina o esta hoja anterior de la fascia transversalis, ese es el compartimento parietal. Ustedes están de acuerdo que acá se ven por translucencia los vasos epigástricos inferiores, pero no los estamos viendo directamente y eso es precisamente porque hay una capita adicional. Les voy a mostrar a continuación otro video en el cual el cirujano diseca, aquí está esto un poquito rápido, pero lo que ustedes van a ver acá es que el músculo está completamente disecado y aquí estamos llegando al hueso, ¿cierto? Que en este caso es estamos viendo aquí la espina del pubis, que es la zona media, y una vez que se diseca esta zona medial y hacia lateral, este cirujano propone venirse por el compartimento parietal, vale decir, dejar solamente el peritoneo hacia abajo, eh, y la hoja posterior. Fíjense aquí que se ve muy bien esto. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que hacia medial estemos disecando en el compartimento parietal, vale decir, dejar el músculo desnudo, dejar el hueso desnudo, dejar estas ramitas contribuyentes que son de los vasos epigástricos inferiores desnudos, y lateral a esto, estar en el compartimento visceral, vale decir, dejar esta hoja posterior de la fascia transversalis pegada a la pared abdominal. ¿Por qué? Porque en el compartimento parietal, en esta zona, están los nervios, el genitofemoral y el cutáneo femoral lateral. Y lo que no queremos es que la malla se apoye en los nervios y potencialmente producir dolor crónico. Entonces, fíjense que en este caso se ve muy bien esta fase intermedia separando ambos compartimentos, ¿ya? Entonces, compartimento parietal en este lado, compartimento visceral en este lado, y una vez, evidentemente la malla no se puede poner ahí, lo que hacemos es terminar de cortar esa hoja intermedia o esa vaina intermedia, y finalmente, ahí era donde estaba la vaina, ¿cierto? Finalmente, una vez que se corta, la malla puede posicionarse de manera adecuada, y aquí ustedes pueden ver que la hoja posterior de la fascia transversal ya quedó hacia abajo, y en el otro lado quedó hacia arriba, ¿ya? Otro hito anatómico importante es este ligamento que habíamos conversado, que es el ligamento umbilical medial. A veces bastante notorio, sobre todo en los pacientes que son un poquito más delgados. Aquí ustedes pueden ver el conducto deferente pasando a través de, o por translucencia, ¿cierto? Cruzándose a este ligamento, y aquí ustedes ven los vasos testiculares. Y ustedes fíjense que cuando uno diseca esta zona, ahí está el deferente, vasos epigástricos inferiores, cuando uno diseca esta zona, a veces cuando uno va bastante abajo, puede llegar a verse una estructura ligamentosa que a veces uno pudiera no saber qué es lo que es. Bueno, este efectivamente es el ligamento umbilical medial, que es las arterias uterinas umbilicales que están obliteradas, y ojo que a veces pueden estar permeabilizadas, así que hay que tener cuidado al cortarlas, ¿ya? Entonces, nuevamente, este módulo no tiene por objetivo los pasos de la disección del orificio miopectíneo, pero sí quiero que repasemos siempre las cosas que tenemos que ver. Esta es la línea media, este es un orificio miopectíneo del lado derecho, entonces aquí tenemos el hueso, la rama anterior del pubis con el cúpere en su superficie, y aquí tenemos la espina del pubis, que es lo que nos marca la línea media. Fíjense que en este lado la grasa quedó un poco parietalizada, y por lo tanto lo más probable es que la hoja posterior de la fascia transversalis haya quedado hacia la pared abdominal. ¿Cuál es el problema de eso? Que acá en esta zona donde está la vejiga, dejamos los nervios prevesicales y los vasos prevesicales más expuestos a nuestra malla. Por lo tanto, lo ideal hubiese sido que esto hubiese quedado completamente desnudo, el hueso desnudo, y lo mismo la musculatura. Probablemente no va a tener mayor consecuencia clínica, pero sí es importante recordarlo. Fíjense aquí que ustedes ven desde medial hacia lateral y ascendiendo por acá el conducto deferente, y si ustedes se fijan aquí hay un plieguecito, este es el ligamento umbilical medial. Este conducto deferente habitualmente atraviesa la vena o pasa por sobre la vena en esta zona medial, y después se junta con los vasos testiculares y ingresan al canal inguinal a través del orificio inguinal profundo. Fíjense que en esta zona es imposible ver el tracto ileopúbico, precisamente porque en el compartimento lateral, ¿cierto? Donde nosotros dijimos ojalá quedemos
en el compartimento visceral, efectivamente esto se logró. Acá nosotros no vemos los nervios y por lo tanto eso es muy bueno porque cuando alojemos la malla en este lugar no vamos a tener exposición de los nervios a la malla. ¿Okay? En este caso lo que se está tratando de mostrar es que se ha disecado de manera adecuada el orificio o el triángulo directo, a pesar de que, en mi opinión, probablemente estos cojinetes grasos uno debería tratar de liberarlos del orificio del triángulo de Hasselbalch, de tal manera de verificar que no haya una hernia directa, que a veces son pequeñitas pero están ahí. Acá en este caso lo que se pretende mostrar es el triángulo femoral, la vena femoral acá, el Cooper y el tracto ilopúbico, pero probablemente en la próxima imagen lo vamos a ver mejor. Aquí entonces lo que se está viendo es una disección un poquito más compleja. Fíjense que aquí el músculo sí está desnudo, o perdón, el hueso sí está desnudo, y lo que estamos viendo acá es la vena femoral, aquí vemos la arteria femoral, aquí vemos los vasos testiculares, el conducto deferente en este caso no lo estoy viendo, probablemente está rechazado, y aquí estamos viendo dos cosas que los quiero llamar la atención. Si ustedes siguen muy por debajo del hueso, ¿cierto? Y del ligamento de Cooper y de la rama anterior del pubis, ustedes se van a encontrar con un cojinete graso que se mete acá, y esto lo que corresponde es el orificio obturatriz. Este es un taponcito de grasa que está ahí, que la verdad es que no tiene ninguna implicancia y no siempre es necesario disecarlo. Y si ustedes ven acá, acá se ve el nervio obturatriz que va a ingresar aquí a este orificio obturatriz. Esta disección hasta inferior probablemente está un poquito de más, pero a veces uno puede llegar hasta ahí sin mayor esfuerzo. Aquí lo que vemos también es la proyección del tracto ilopúbico llegando hasta el hueso pectíneo, y esta en la línea puntada es la proyección del ligamento lacunar, y por lo tanto este es el orificio femoral donde en este caso probablemente no hay ninguna hernia. Y lo otro que les quiero llamar la atención es que fíjense que por aquí, por encima de la arteria, hay un cordoncito. Este muy probablemente corresponde a la rama genital del génito femoral. Esta rama genital del génito femoral habitualmente nosotros la vamos a ver pegadita a la arteria o aquí entre medio. A veces en los libros las describen como en el borde medial del psoas, pero muy habitualmente la vamos a encontrar por sobre la arteria. Aquí ustedes ven nuevamente la misma disección. Aquí les quiero mostrar nuevamente, este es el caso de una paciente femenina. En este caso nosotros no vamos a tener vasos testiculares ni vamos a tener un conducto deferente, pero lo que sí vamos a encontrar es el ligamento redondo, el cual se puede sacrificar porque esto facilita muchísimo la disección del flap de peritoneo. Sin embargo, cuando ustedes hagan esta maniobra, la recomendación es que más bien lo hagan lejos del orificio inguinal profundo, por el siguiente detalle anatómico que les voy a mostrar. Este detalle es que, si ustedes ven nuevamente acá, esta es la arteria, y lo que ustedes ven ahí es la rama genital del génito femoral. Este va ascendiendo a través de la arteria, y un poquito más adelante ustedes van a ver que este ramo a nivel del orificio inguinal profundo se curva y se mete hacia el canal inguinal. Por lo tanto, si ustedes hacen la sección del ligamento redondo a nivel del orificio inguinal profundo, ustedes pueden lesionar este nervio y dejar al paciente con dolor crónico. De tal manera, y nuevamente, que para seccionar el ligamento redondo hay que hacerlo un par de centímetros por debajo del orificio inguinal profundo, idealmente lo más pegado al peritoneo. Finalmente, este es un paciente que se operó por laparoscopía. Aquí lo que se pretende mostrar es una proyección del tracto ilopúbico en esta zona, y aquí ustedes pueden ver esta fascia posterior que está respetada, esta hoja posterior de la fascia transversalis. Por lo tanto, en esta zona inferior nosotros no estamos viendo los nervios. Esta maniobra de buscar el tracto ilopúbico es muy útil porque a través del orificio inguinal profundo solo deberíamos ver la entrada de los vasos testiculares y el conducto deferente, pero en este caso hay un cojinete graso, que es un lipoma. Por lo tanto, nosotros vamos a rechazar este lipoma, pero en estas maniobras el cirujano fue un poco brusco y perforó la hoja posterior de la fascia transversalis y dejó expuesto, probablemente estos son ramos femorales del nervio génito femoral. ¿Ya? No es un gran pecado, sin embargo, aumenta la chance de que la malla quede expuesta y potencialmente dolor crónico.
Finalmente, algunas palabras sobre los nervios. Este es un trabajo muy interesante de Reinpold, del año 2015, que está publicado en Hernia. Acá ustedes ven el orificio. En este trabajo lo que se hizo fue disecar 30 cadáveres y por lo tanto exploraron 60 orificios miopectíneos del lado derecho y lado izquierdo e hicieron un mapeo de dónde perforan cada uno de los nervios en el orificio miopectíneo. Entonces, aquí ustedes tienen un orificio miopectíneo derecho. Esta aguja marca la espina ilíaca anterosuperior. Este es el orificio inguinal profundo y esta es una proyección del tracto iliopúbico. ¿Ya? Entonces, en este caso, la rama genital del nervio genitofemoral, fíjense que no es tan preciso que sale efectivamente por el orificio inguinal profundo. Fíjense que acá incluso en algunas oportunidades puede salir medial a los vasos epigásticos inferiores o a veces por debajo incluso del tracto iliopúbico. ¿No? Cuando vamos a ver los ramos femorales del nervio genitofemoral, fíjense que la gran mayoría de las veces pasa por debajo del tracto iliopúbico, pero a veces incluso pasa por superior a él. ¿Ya? Fíjense que acá incluso medial a los vasos epigástricos inferiores. Por lo tanto, esta anatomía no es tan constante. Cuando vamos a ver el nervio cutáneo femoral lateral, este en general tiende a estar más bien cerca de la espina ilíaca anterosuperior, sin embargo, a veces tenemos perforantes que son bastante mediales. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno habla del triángulo del dolor, la verdad es que esta proyección que se hace en los esquemas es un poco insuficiente, sabiendo que tenemos ramas del cutáneo femoral lateral que van por sobre el tracto iliopúbico, ramas del génito femoral, ¿cierto? Y si además no nos olvidemos que nosotros tenemos además el nervio iliohipogástrico y el ilio inguinal por delante de esta fascia transversalis. Cualquier elemento de fijación que en realidad nosotros estemos usando en esta zona puede potencialmente dañar los nervios. De tal manera que, si bien el triángulo del dolor está dispuesto en todos los esquemas en esta zona, no hay que olvidarse que el dolor crónico puede ocurrir por fijación en cualquier parte del orificio miopectíneo. Finalmente, esta es la visión que tenemos que lograr una vez que uno diseca un orificio miopectíneo. Vamos a repasar. Espina del pubis, la rama anterior del hueso del pubis con su ligamento de Cooper en la superficie, proyección del tracto iliopúbico acá, en esta línea. Esto que vemos acá es el ligamento lacunar. Justo aquí estamos viendo una anastomosis entre los vasos ilíacos y obturatrices, o corona mortis, y justo por aquí estamos viendo la vena ilíaca, y aquí tenemos una pequeña hernia femoral. Lo que tenemos acá es la proyección de los vasos epigástricos inferiores. Aquí tenemos el recto del abdomen, tracto iliopúbico, y por lo tanto aquí hay una hernia directa. Lo que tenemos acá entonces es el conducto deferente, tenemos los vasos testiculares, aquí vemos el tendón del psoas, y aquí están los vasos ilíacos, este es el triángulo de la perdición, y aquí lo que tenemos entonces es nuestro triángulo de el dolor, que como ya mencionamos anteriormente, la verdad es que es más bien esquemático, porque sabemos que nervios pueden haber en distintas ubicaciones. Quiero mostrarles brevemente este video que hicimos con el doctor Achurra en un cadáver. Este es un cadáver femenino, si bien está enfocado en ciertos aspectos técnicos, vamos a ver ciertas cosas de la anatomía. Aquí entonces estamos tomando los ligamentos umbilicales, ahí está la proyección del hueso, estamos marcando, ¿cierto? Ahí está el hueso púbico. Entonces, ligamentos umbilicales mediales y ligamento umbilical medio. Aquí tenemos la proyección del hueso, ¿cierto? Y aquí está el ligamento de Cooper. Aquí lo que tenemos es el orificio femoral. Esto es el triángulo de la perdición, donde estaban los vasos ilíacos. Entonces, en este video vamos a marcar nuevamente los vasos epigástricos inferiores, vasos ilíacos, ligamento lacunar, que en este caso, como el paciente está exsanguinado, esta zona se ve vacía y por lo tanto este es el orificio femoral, orificio indirecto y el orificio indirecto, nuestro orificio miopectíneo de Flucho. Y lo que vamos a hacer acá es abrir el flap de peritoneo. Aquí lo que estamos tratando de marcar es que esto no sea recto hacia abajo, sino que más bien un arco hacia arriba para poder lograr un espacio adecuado para nuestra malla. Esto va a ser tema de otra presentación, pero estamos aprovechando este video. Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos liberando nuestro peritoneo. En esta cirugía laparoscópica
Evidentemente la visualización que se logra con estas ópticas no es tan precisa como lo que se logra con las ópticas 3D o la óptica robótica. Sin embargo, aquí hacia lateral, fíjense cómo vamos avanzando y fíjense cómo aparece esta fase intermedia que les había mencionado anteriormente. Acá en este caso le pusimos fascia transversalis, pero es la hoja posterior, ¿ya? En la medida que nosotros avanzamos, fíjense como aquí probablemente está una rama del génito femoral, la rama femoral del génito femoral que queda cubierta, y en esta zona de acá el músculo queda desnudo, y por lo tanto el cutáneo femoral lateral quedaría expuesto. Aquí estamos haciendo una disección hacia medial, y probablemente como el músculo no está quedando del todo desnudo, la hoja posterior la estamos dejando hacia la pared, ¿ya? Aquí en la medida que vamos avanzando, identificamos la espinal pubis, identificamos acá este espacio prevesical o el espacio de Retschel, y fíjense ustedes cómo está lleno de vasitos sanguíneos. Esta zona, aquí hay que meterse con mucho cuidado en los pacientes porque los sangrados de estos vasos sanguíneos son realmente incómodos. Una vez que tenemos disecada nuestra zona medial y nuestra zona lateral, atacamos el centro. En este caso, sabíamos que este cadáver tenía una hernia femoral, entonces vamos a atacar directamente el espacio femoral, y ustedes ven cómo vamos soltando nuestro saquito herniario, vamos soltando estas telitas para exponer toda la anatomía. Estos son aspectos técnicos. Aquí nuevamente les mostramos, este es el ligamento redondo. Nuevamente, insisto, si vamos a seccionar el ligamento redondo, idealmente no hacerlo cerca del orificio inguinal profundo, sino más bien lejos, más bien cerca del peritoneo por la potencial lesión del nervio genitofemoral. Aquí ustedes pueden ver lo que les comentaba, este cojinete graso que muchas veces se mete, que es el orificio obturatriz. Ahí ustedes ven una muy linda anastomosis ilíaca obturatriz, ¿cierto? O corona mortis, y esta orificio obturatriz no necesariamente hay que vaciarlo. Aquí estamos mostrando el otro lado de este mismo cadáver, esta es la rama anterior del pubis, y ahí ustedes ven cómo tenía una pequeña hernia obturatriz, que en este caso se reduce, y aquí también tenemos una muy linda corona mortis. Finalmente, aquí ustedes ven la vena ilíaca, corona mortis, vasos epigásticos inferiores, triángulo de la perdición, y para finalizar, proyección del tracto iliopúbico, músculo recto, ¿cierto? Orificio femoral, orificio indirecto, orificio directo o triángulo de Hasselbalch, triángulo femoral, triángulo directo, triángulo indirecto, y para terminar, el ramo cutáneo femoral lateral y ramos genitales y ramos femorales, este es el triángulo de la perdición, que es bastante teórico. ¿Ya? Así que, bueno, esa es una revisión de la anatomía inguinal en la visión posterior. Los invito a que frente a cualquier duda, por favor, mándenme un correo, está aquí abajo, nfquesada@gmail.com, y continuamos entonces con nuestros módulos de aprendizaje de este curso de hernia inguinal por vía laparoscópica. Muchas gracias por su atención.